¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Cara y seca de la información, Omar López. Y los invito a compartir una vez más con este querido amigo, dirigente político sindical, Beto Pianelli, sobre los problemas que nos están importando en este presente, en este momento político tan determinante. ¿Por qué? Recientemente hubo una movilización que nos abarcó a todos. La memoria podría ser el título que lo resume. Yo diría que estamos frente a un proceso de nuevo tiempo en derechos humanos y en particular resignificando los valores de la memoria. Como muy pocas veces se ha visto, este 24 de marzo pasado nos hemos encontrado con una presencia multitudinaria. Primero, muy jóvenes. Segundo, un comportamiento de solidaridad y de hermandad y de afecto y de amor entre los muy mayores y los muy jóvenes. Tercero, nos hemos encontrado con un movimiento femenino que empieza a ocupar fuertemente la presencia en el movimiento político, cultural y social, y sobre todo haciéndose cargo de que la memoria es algo que debe ser revivido, sembrado, regado a lo diario. Y me parece que estamos en presencia de un valor agregado que es el ciudadano, sin el partido, sin la organización partidaria, que empieza a ocupar un lugar porque estuvo siempre de acuerdo que había que recomponer y recuperar el Estado de Derecho. Me parece que esto es un escenario que merece charlarlo desde uno de los lugares que soportaron con más intensidad el golpe del neoliberalismo en todos estos años, que es el movimiento sindical. Por eso, Beto, ¿cómo te va? Gracias otra vez. Y me parece que nos faltaba como asignatura esta charla, ¿no? ¿Qué pensás de lo que has escuchado que yo he señalado de recién? Mira, yo creo que al pasar el tiempo y las experiencias ir sucediéndose una tras de otra, hay un replanteo, sobre todo en nuestra área, en la sociedad argentina en general y en nuestra área, el movimiento sindical en particular. No fue casualidad la movilización monstruosa del 2x1. Cuando ellos quisieron poner un manto de olvido, cuando quisieron atacar la lucha histórica de los organismos, la lucha por la memoria, por la recuperación histórica de la memoria y sobre todo la identificación clara de quiénes fueron los que dieron el golpe, ¿no? Que el golpe no solamente fue una cosa mesiánica de unos militares, sino que atrás de esto había un plan económico, que el golpe fue cívico-militar y que estuvieron los empresarios, estuvieron los grandes grupos concentrados de poder. Cuando eso se fue desarrollando, eso caló en el hueso de la sociedad. Y se vio quizás el 2x1, yo lo cuento como anécdota, ¿no? El 2x1 me llamaban los organismos a decir, che, ¿qué pasa? ¿Están boicoteando la marcha? La empresa. No, estaba saturado. Porque a diferencia de los 24, el 2x1 fue una hora determinada. Entonces llegarían llenos los trenes de la cabecera y nadie podía subir a las estaciones. Lo que vimos el último 24 de marzo es eso, en forma masiva y aparte asumiendo, porque no es solamente que fueron los que fuimos toda la vida, los que íbamos a la marcha de resistencia, lo hicimos siempre. Días antes, varios dirigentes sindicales fuimos a ver a las abuelas con sindicatos que no eran de participar en estas movilizaciones, a decir y a dar nuestro compromiso para ir a la movilización. Muchos de esos dirigentes que decían, inclusive, estamos nerviosos, que era la primera vez que se enfrentaban a los organismos de derechos humanos, estaban comprometidos y conmovidos para ir a la movilización del 24. Y estuvieron, el 24 estuvimos juntos, estuvimos en la misma cabecera y la composición del movimiento sindical fue muy importante. Y digo, esto es muy importante porque no solamente fue el movimiento sindical, también, como vos lo decías, fueron el feminismo, este gran fenómeno que nos atraviesa a todos, hasta los que no creíamos que no éramos machistas, ¿no? Porque después uno se va dando cuenta y va asimilando. Este gran movimiento también se fue expresado. Yo vi las performances de travestis ligados al tema de la dictadura, haciendo en la marcha. Fue una marcha que compone al conjunto de la sociedad. Yo creo que ese topo que en los últimos años había empezado a transformar la sociedad y que este gobierno quiso hacerlo retraer, no lo logró.
No logró el objetivo. Pueden lograr los objetivos económicos, pudo durante estos 4 años, pudo bajar el salario, destruir parte de la economía, pero lo que no logra es socavar esto que está arraigado en el pueblo argentino, ¿no? Esta conciencia que atraviesa y que aparte fue socavando todas las estructuras, se fue metiendo por todos lados. Ya no es una cosa de los partidos políticos, no es el 82 que íbamos todos organizados en partidos políticos y un sector que iba... Ya dejó de ser eso. No, cambió. Esto es un fenómeno que es del conjunto de la sociedad. Los clubes de fútbol sacando comunicados contra la impunidad. Yo hoy veía, porque tengo compañeros de trabajo. Comisiones de clubes de fútbol. Comisiones de clubes de fútbol sacando flyer diciendo el 24 de marzo, ni olvido. Entregando los carnets a familiares de desaparecidos que eran del club. Bueno, esto yo creo que es el topo que fue socavando en la sociedad, que se fue metiendo, que fue abriéndose paso y que creo que se empieza a consolidar para terminar de una vez por todas con gobiernos que lo que nos quieren es llevar al pasado. Beto Pianelli va a la contrapregunta, ¿puede ser? Sí. ¿Por qué, habiendo esta transferencia memorial, nos encontramos donde hay una ruptura de la memoria frente a lo que nos ha dañado una política neoliberal y de repente están los contraciclos, ¿no? O sea, tuvimos 12 años de un gobierno que, con errores, virtudes, defectos, logró estabilizar a la sociedad en el trabajo, en el consumo, y de golpe se le da el aval a alguien que muchísimas familias, muchísima gente sabían perfectamente quiénes eran, ¿no? Los que vivieron agarrados, como se dice, como mete la teta del Estado haciendo negocios y llevándosela. O sea, ¿por qué se da esta contraposición? ¿Por qué crees? Bueno, yo lo que creo que hay paradigmas que no fueron solidificados. No, yo creo que más allá de las transformaciones que hubo en el gobierno anterior, al cual hemos adherido y lo hemos sentido como nuestro, hubo peleas y batallas ideológicas, no las ganamos. Hemos ganado muchas, pero hay otras que no ganaron ellos. Digo, por ejemplo, ¿cuántos trabajadores votaron porque dijeron no puede ser que los trabajadores no paguen impuestos, que paguen impuestos, por el famoso y bendito impuesto a la ganancia? ¿Cuántos? Trabajadores que después no es que no pagaban, que ni siquiera en ese momento pagaban impuesto a la ganancia, que decían, pensaban, o le habían establecido que, yo tenía casos, a mí me pasaba, iba a discutir a fábricas, por ejemplo, a fábricas textiles, decía, ¿cuánto pagan impuestos? Ninguno. Entonces, ¿por qué me hablas del impuesto a la ganancia? Porque te lo enchufaron y te lo terminabas creyendo y parecía que pagaba todo el mundo. Bueno, estas peleas ideológicas, explicando cómo se genera la distribución, por qué hay que pagar impuestos y por qué hay gente que no paga, o el famoso, yo no quiero mantener vagos, ¿no? La famosa frase que utilizaron ellos, porque nosotros tuvimos una política acertadísima, que era la de los subsidios, de subsidiar a las cooperativas de trabajo. ¿Por qué no lo explicamos mal? Bueno, por ejemplo, la asignación universal por hijo, hoy en muchos lugares se empieza a intentar discutir con gente que dice, yo quiero que vuelva al otro gobierno, por ejemplo, te dicen, ¿no? Pero pero a estos vagos que están en su casa, tienen hijos y cobran 10.000, 12.000 pesos. Entonces yo, la vez pasada, me encontré con esa conversación y yo reflexionaba y decía, pero a ver, ¿sabemos de qué historia venía la sociedad argentina cuando se decidió establecer esa asignación? Veníamos de una sociedad que hacía más de 10 años que no sabía lo que era el trabajo. Había gente que no sabía lo que era el trabajo. Había que encontrar la manera de dar una contención social para poder promover el consumo, para que a través del consumo se pueda promover todo lo que es la producción y poder abrir el trabajo. Cuando se empiezan a dar cuenta que había que corregir eso para que el tipo no se quedara en la casa, se empieza a establecer el tema de que había que tener las vacunas, tener el acceso a la escuela, tenía que ir a la escuela. Bueno, después se da el famoso... La prestación. La prestación. Entonces, hay como discusiones que no están bien saldadas. Claro. Y que tienen que ver con un enfoque cultural y social de la sociedad. Totalmente, un enfoque político. Nosotros, esas peleas ideológicas, no digo que no hemos dado y algunas las ganamos. Las establecimos, como la que hablamos, recién de los derechos humanos, pero otras no. Otras quedaron a medio. Las tarifas, pagabas 10 pesos de tarifa, andá a pagar la hora. Andá a pagar la hora y pagá 3 lucas. ¿Por qué? ¿Y por qué pagaba 10 pesos? ¿Y por qué era un salario diferido?
Es salario diferido para que vos, precisamente, con tu salario, ahora la tenés que pagar las 3 lucas y no vas a poder consumir un montón de cosas. Te bajaron el salario en forma difícil, en forma indirecta. Y estas eran las discusiones que nosotros las dimos, como mínimo las dimos mal porque las perdimos. Si vos las perdés porque las das mal, porque tenemos razón. Además, y porque la gente la padece, aparte. Claro, además hay una cultura en la sociedad argentina muy inyectada, que viene de épocas que muchos de ustedes tal vez no saben de qué estoy hablando, cuando digo Mariano Grondona, Bernardo Neustadt. O sea, quizás le suene más Grondona, ¿no? Porque está más vivo, Neustadt ya murió hace años, pero eran dos grandes periodistas, muy hábiles, más allá de que uno no comparta su enfoque, sus intereses, que siempre estuvieron pregonando la línea de acción de las necesidades de los grandes grupos hegemónicos económicos. Y ellos ganaron una batalla a todos los sectores populares, del peronismo, de la izquierda, etcétera, sobre el tema de por qué había que privatizar. Todo. Por ejemplo, la empresa nacional de telecomunicaciones Entel, porque había que venderla. Batalla perdida. Y sobre todo eso hay que reflexionar, porque eso se pudo a través de un modelo de comunicación. Hubo alguien que pudo ganar, un querido amigo, lamentablemente ya desaparecido, Germán Abdala, que era era el secretario general de ATE Buenos Aires, Asociación de Trabajadores del Estado, que va a la televisión y que los enfrenta y que les da la réplica y lo deja mudos. Lamentablemente esa continuidad no se pudo seguir. Pero bueno, hasta acá llegamos. Síntesis, una reflexión porque nos tenemos que despedir. No, yo creo centralmente que hay una lucha ideológica todavía por dar. Pendiente. Pero aparte, esto, cuando aparecen los neoliberales, cuando aparecen los estados represivos, que todo eso que critican la falta de democracia, que dicen de que pagábamos mucho o pagábamos de impuestos, bueno, en el momento que ellos gobiernan todo se hace más claro, en un sentido. Desgraciadamente uno no tiene por qué hacerlo de vuelta, pero se hace más claro. Son una fábrica de generar gente propicio para que nosotros podamos decir y presentar nuestro proyecto. Beto, te agradezco muchísimo. Fuera de cámara hablábamos del fútbol, de las mujeres futbolistas. Y gracias a Beto Pianelli vamos a tener una nota que no se imaginan ustedes. Prontito aquí, en Cara y Seca. Gracias, Beto. No, gracias. Gracias a ustedes. Hasta mañana.